La historia está llena de momentos que cambiaron el mundo para siempre. Esto es, Conocimiento al Día. Año 193 después de Cristo. El Imperio Romano dominaba 3 continentes. Era el estado más poderoso del planeta. Roma controlaba Europa, el norte de África, gran parte de Medio Oriente. Más de 60 millones de personas vivían bajo su dominio. Pero en una sola noche ocurrió algo impensable. Algo tan absurdo que parece inventado. El imperio más poderoso de la Tierra fue puesto en venta. Los hombres encargados de proteger al emperador, la temida Guardia Pretoriana, tomaron el control del Palacio Imperial. Y entonces hicieron algo que jamás había ocurrido en la historia. Subastaron el Imperio Romano. El ganador de esa subasta fue un senador rico llamado Didio Juliano. Un hombre que literalmente compró el trono de Roma con dinero. Pero lo que parecía una victoria terminó convirtiéndose en uno de los reinados más cortos y humillantes de toda la historia romana. Esto es Conocimiento al Día. El emperador que quiso reformar Roma. Antes de Juliano, el emperador era Pertinax. Había llegado al poder después del asesinato de Cómodo. Roma llevaba años sumida en corrupción, conspiraciones y decadencia política. Pertinax era un hombre diferente. Había nacido en una familia humilde, hijo de un comerciante. A diferencia de muchos emperadores anteriores, había construido su carrera sirviendo en el ejército y en la administración del imperio. Cuando llegó al poder, sabía que Roma tenía un problema enorme. Uno que podía destruir el imperio desde dentro. La Guardia Pretoriana. El poder peligroso de la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana había sido creada siglos antes como la guardia personal del emperador. Pero con el tiempo se convirtió en algo mucho más peligroso. Los pretorianos eran soldados de élite, mejor pagados que el resto del ejército, estacionados en la propia Roma. Y sobre todo, tenían acceso directo al emperador. Eso les daba un poder enorme. En varias ocasiones ya habían participado en conspiraciones políticas. Sabían que podían influir en quien gobernaba el imperio. Pertinax intentó cambiar esa situación. Quiso imponer disciplina, reducir privilegios y acabar con la corrupción. Fue un error fatal. El asesinato en el Palacio Imperial. El reinado de Pertinax duró apenas 86 días. Los soldados de la Guardia Pretoriana estaban furiosos. Esperaban grandes donativos de dinero tras la muerte del emperador anterior. Pero Pertinax no quiso comprar su lealtad. Intentó gobernar con disciplina. Un grupo de soldados pretorianos marchó hacia el Palacio Imperial en Roma. Entraron armados. El emperador intentó hablar con ellos. Intentó calmarlos. Pero no sirvió de nada. Los soldados lo asesinaron allí mismo. Roma acababa de perder a su emperador. Y el imperio más poderoso del mundo no tenía gobernante. Si te gusta descubrir las historias más increíbles del pasado, suscríbete ahora a Conocimiento al Día. Aquí exploramos los momentos más impactantes de la historia, que muchas veces parecen imposibles de creer. La subasta más absurda de la historia. Después del asesinato, la Guardia Pretoriana tomó el control del palacio. Y entonces tomaron una decisión increíble. Si el emperador podía ser asesinado, entonces el trono también podía venderse. Los soldados anunciaron que el imperio sería entregado al hombre que pagara más dinero. 2 hombres comenzaron a competir por el trono. Uno de ellos era el senador Didio Juliano. Juliano era extremadamente rico.
Había ocupado cargos importantes en el gobierno romano, pero nunca había sido considerado un gran líder militar. Sin embargo, tenía algo que los pretorianos querían: dinero. El hombre que compró Roma. La negociación ocurrió frente al campamento de la Guardia Pretoriana. Los soldados estaban dentro de las murallas. Los candidatos gritaban sus ofertas desde fuera. Juliano ofreció algo imposible de rechazar. Prometió pagar 25.000 sestercios a cada soldado. Era una suma gigantesca. Los soldados aceptaron inmediatamente. Esa misma noche proclamaron emperador a Didio Juliano. El Senado romano, intimidado por los soldados, confirmó la decisión. Y así ocurrió algo increíble. El trono del Imperio Romano había sido vendido al mejor postor. Roma estalla en furia. Pero el pueblo romano reaccionó con indignación. Cuando Juliano apareció en público, la multitud comenzó a insultarlo. Le gritaban: ladrón, usurpador, emperador comprado. La situación era tan tensa que Juliano tuvo que entrar al palacio protegido por soldados. Pero el verdadero peligro no estaba en Roma. Estaba en las provincias del imperio. 3 poderosos generales se rebelaron. El más peligroso era Septimio Severo. El fin del emperador comprado. Septimio Severo comandaba poderosas legiones en el Danubio. Cuando sus soldados supieron que el imperio había sido vendido, reaccionaron con furia. Lo proclamaron emperador. Y marcharon hacia Roma. Mientras el ejército de Severo avanzaba, los aliados de Juliano comenzaron a abandonarlo. Incluso la Guardia Pretoriana entendió que no podría detener al nuevo ejército. El Senado tomó una decisión rápida. Declaró a Juliano enemigo del Estado. Después de solo 66 días como emperador, ordenaron su ejecución. Un soldado entró en el palacio imperial. Y allí terminó la vida del hombre que había comprado Roma. Así terminó la historia de Didio Juliano. Un hombre que creyó que el poder podía comprarse. Pero en Roma, incluso la mayor fortuna del mundo no podía comprar algo esencial: la lealtad del ejército. El imperio que dominaba el mundo había sido vendido en una subasta. Y ese momento pasaría a la historia como uno de los episodios más vergonzosos del Imperio Romano. Así terminó la historia de Didio Juliano, el hombre que literalmente compró el trono del Imperio Romano. Un reinado que duró apenas 66 días, pero que dejó uno de los episodios más absurdos de la historia. Porque incluso el imperio más poderoso del mundo puede caer en manos de la ambición. Si te gustan estas historias increíbles del pasado, suscríbete a Conocimiento al Día. Porque la historia siempre tiene algo nuevo que enseñarnos.